Buenas tardes y bienvenidos a la charla, a una nueva actividad de los Alcázares Ecocultural, el Mar Menor en el cine. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Damián y a todo el personal del Club Náutico de los Alcázares, Mar Menor de los Alcázares, porque la verdad es que nos han tratado muy bien, a pesar de que solo tuvimos un par de días, o solo les dimos un par de días para preparar este evento. Así que muy agradecidos. Se está acoplando. Bueno, también me gustaría agradecer al Ayuntamiento de los Alcázares la colaboración en estas charlas, la colaboración logística. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de los voluntarios de la asociación, a José Carmelo, a Pilar, a María, que está por ahí, a Estrella, a Mariló, que tiene que hacerse socio de la ECO, está por ahí, porque ya es voluntaria, así que a Nicolás, bueno, por todo lo que han hecho para facilitar este momento. En una asociación como la nuestra, que todos somos voluntarios, pues si no hay voluntarios no podemos hacer nada. Me gustaría dar las gracias a Tiago, de AICE Mar Menor, porque su ayuda técnica es inestimable y, como observaréis, la ECO sale adelante gracias al trabajo de mucha gente. Y hoy tenemos, bueno, hay que dar las gracias a Antonio Luis Martínez, porque es nuestro ponente, nuestro conferenciante de hoy, y nos va a hablar del Mar Menor en el cine. Han sido 2 años, si no me equivoco, intentando cuadrar una fecha. Llevamos mucho tiempo detrás de Antonio, porque es una persona bastante inquieta, como veréis ahora en algunas pinceladas que voy a dar de su currículum. Y bueno, pues al final hemos conseguido estar aquí para que nos hable de, seguramente, de una mezcla de sus 2 grandes pasiones, aficiones, profesiones, que son la historia y el cine. Y Antonio Luis Martínez es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, es arqueólogo, ha trabajado en Gran Bretaña, en Murcia, en Dubái, en Egipto, ha trabajado en muy diversos lugares y actualmente ejerce como profesor de Geografía e Historia en Canarias. No sé si puedo compartir la gratísima noticia de que ha sacado plaza en las últimas oposiciones, que para aquellos que hemos opositado a Geografía e Historia sabemos que... ¡qué alivio! Bueno, pues doble enhorabuena, muchísimas gracias, Antonio Luis. Y sí que me gustaría, ya termino, reflexionar sobre una cosilla. Y es que en la ECO hemos tenido a Ad Absurdum, a unos chavales jóvenes murcianos que son grandes divulgadores. Hemos tenido a Pedro Huertas, que es muy buen amigo de la asociación. Hemos tenido a Ignacio Martín Lerma, que es un profesor de la Universidad de Murcia también maravilloso. Y una asignatura pendiente que teníamos era traer al responsable de Tudmur, porque lo que está haciendo Antonio Luis Martínez con Tudmur desde 2018 pues es muy bonito y es una divulgación de la historia de la región de Murcia muy interesante y que os invito a conocer tanto en Twitter como en Instagram. Y nada más, os voy a dejar con Antonio Luis que nos descubra el Mar Menor en el cine para que conozcamos mejor nuestro entorno y reflexionemos sobre él. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir en esta calurosa tarde de agosto. Y, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Ecocultural por la invitación. La verdad es que es todo un privilegio estar aquí en Los Alcázares dando esta charla y más en este entorno, en el Club Náutico Mar Menor. Y nada, no puedo mostrar más que agradecimiento por todo el interés de la Ecocultural y por la titánica labor que digo siempre que realizan, que ojalá todos los municipios de la región de Murcia tuviesen una asociación cultural tan activa como la que tenéis aquí en Los Alcázares. Bueno, la charla de esta tarde va a abordar el Mar Menor en el cine. Para ello, tenemos que tener en cuenta que es un tema bastante amplio y es difícil abordarlo en todas las facetas que nos gustaría. Viendo un poquito todas las actividades y charlas que ha hecho la Ecocultural anteriormente, también trataron el tema del cine, propiamente en las salas de cine que habían aquí en Los Alcázares y en otros lugares del Mar Menor. También han habido charlas relacionadas con el cine más centrado en la manga, como fue el caso del año pasado, de agosto, cuando no pude acudir finalmente. Pero en la charla de esta tarde nos vamos a centrar sobre todo en las películas que se han rodado en el Mar Menor y en aquellas tomas, principalmente, que nos dan más información de elementos que han permanecido en el paisaje
otros que se han modificado con el paso del tiempo y que hemos acabado perdiendo, y eso nos va a invitar un poco, como comentaba mi tocayo, a reflexionar un poco de todos los cambios que han habido, sobre todo a partir de los años 60 hasta la actualidad. Para ello, la primera instantánea que quería mostrar es ese cambio tan radical que vivió la manga. Aquí vemos una foto aérea del vuelo americano del año 60 y una foto más reciente para que veamos el cambio radical que sufrió la manga. Esta es una foto muy utilizada, reiteradas veces, pero la quería traer a colación de que el origen del cine, de las películas rodadas en el Mar Menor, está principalmente en la manga del Mar Menor. Será ese desarrollo urbanístico, ese interés turístico de poder explotarla, lo que provoque que muchas películas se empiecen a rodar en el Mar Menor. Hay que tener en cuenta que gran parte de las películas que se rodaron en el Mar Menor son de bajo presupuesto. Vais a ver algunos títulos que son bastante llamativos, no quiero que os asustéis, no va a haber ninguna imagen fuera de lugar, solo algunos títulos de las películas que iremos analizándola cada una en su contexto para que comprendáis la importancia que tiene rescatar esas imágenes, porque este patrimonio cinematográfico nos acerca bastante bien a un periodo reciente que muchas veces damos de lado, que pensamos que tenemos toda esa información a nuestro alcance y que rescatando esta serie de películas, muchas de ellas bastante olvidadas, nos van a ayudar a reconstruir un poco nuestra historia más reciente. Estos recortes que traigo aquí no dejan de mostrar más que esa promoción turística que vivió el Mar Menor y especialmente la manga. Esa España es diferente o Spain is different, la piscina templada de Europa o este cartel publicitario de uno de los hoteles de la manga del Mar Menor para el turismo francés. Y aquí ya vamos a ver un par de imágenes para que veamos ese cambio drástico que vivió la manga del Mar Menor, como es esta escena de La vida sigue igual, con Julio Iglesias, desde lo alto del Monte Blanco, divisándose perfectamente la Isla del Ciervo, y una imagen de Google, Street View, que podemos ver todo lo que se ha edificado en ese salto que hay desde 1969, que es cuando se publicó esta película, hasta la actualidad. Un año después se rodaría en un lugar de la manga, protagonizada por Manolo Escobar, una película que ahondaremos posteriormente, en la que ya estaríamos orientados hacia el norte. Tenemos aquí de referencia la Isla Grossa, para los que la conozcamos sirve muy bien para orientarse, y veríamos como también desde ese Monte Blanco, pero en otra dirección, veríamos ese cambio radical que también ha vivido la manga. Estos 4 emoticonos que he querido poner no dejan de reflejar las 4 temáticas principales que va a abordar las películas relacionadas con el Mar Menor. Uno de ellos, obviamente, es el legado aeronáutico que tiene el Mar Menor. Lo sabemos perfectamente por los Alcázares, por San Javier, por el Carmolí. Todo ese legado aeronáutico va a influir en que ciertas películas se rueden en sus pistas aéreas o en sus academias. Por otro lado, tenemos esa imagen del barquito que quiere reflejar cómo tendríamos muchas escenas marítimas relacionadas con el Mar Menor. Hay algunas películas que es muy complicado, sabemos que se han rodado aquí, pero es muy complicado ubicarlas porque no dejan de ser una escena en mitad de la Laguna Salada o en la parte mediterránea de la manga del Mar Menor, pero que sabemos que se vinieron aquí a rodar precisamente porque era un lugar idóneo para rodar esas escenas acuáticas. Por otro lado, películas relacionadas con el turismo. Vamos a ver cómo es primero un turismo un tanto paradisíaco, para un lugar de relajación, para luego pasar a un turismo de masas y posteriormente veremos algunas películas que reflejen cierta decadencia que empieza a adquirir la manga en ciertos momentos. Y por último, uno de los géneros más presentes es el género de serie B, el exploitation, el cine de terror, fantaterror, que se rodará mucho en el Mar Menor. Son películas de bajo presupuesto, algunas con elementos eróticos en mayor o menor medida, y que van a ser de las películas más presentes y que más número van a aportar a nuestro haber relacionadas y filmadas en el Mar Menor. Vamos a ver a lo largo de las películas que voy a mostrar cuáles son. Algunas de ellas no voy a mostrar imágenes, vamos a ver una treintena de películas, pero solo vamos a seleccionar unas cuantas en las que las imágenes son especialmente llamativas. Una de las primeras películas que se rodaron en el Mar Menor fue Alas de Juventud.
Hay que tener en cuenta que la típica película relacionada con una base aérea de los militares, un argumento relacionado con un amorío, películas típicas de la época, de los años 40, y que tiene varias escenas filmadas en diferentes bases aéreas de España, entre ellas de la Academia General del Aire, en San Javier. Otra, ya en los años 60, sería No le busques tres pies, también rodada en la base aérea de San Javier y en todo ese entorno. Vamos a ver cómo ese legado aeronáutico va a influir en que varias películas de las rodadas en el Mar Menor estén relacionadas con esa temática. Y ahora vamos a ir a la primera de las grandes películas que se rodaron en el Mar Menor. Operación Lady Chaplin, una producción italo-franco-española que no dejaba de ser una versión de James Bond, hecha por otro productor, en la que tendremos escenas rodadas en Nueva York, en París, pero también en el Mar Menor, en La Manga, en Cabo de Palos y en el puerto de San Pedro del Pinatar. A continuación voy a poner un vídeo en el que espero que reconozcáis el edificio, pese a que está muy cambiado. Claramente aquí la manga del Mar Menor se puede visibilizar bien, casi apenas construida. Y aquí el edificio en sí. El entorno nos debe sonar, pero esta cuesta ya parece otra historia. Muchas gracias. No sé si alguien habrá reconocido estas imágenes, pero no deja de ser el faro de Cabo de Palos, que con los efectos visuales de la época se quiso simular que era una abadía. Esta es una película de agentes secretos y no deja de ser una monja, es una espía encubierta como una monja y es una escena que viene muy bien a representar cómo en aquel entonces se modificaban ciertos paisajes para simular que estábamos en otros sitios. Otra de las películas que se filmaron fue La luz del fin del mundo, protagonizada por Kirk Douglas, que se rodó principalmente en Cabo Creus, que se recreó incluso un pequeño faro para simular el que tendríamos en el Cabo de Hornos, pero que algunas escenas se rodaron en la Manga del Mar Menor. Son muy difíciles de identificar, ya que son elementos costeros que se parecen mucho entre las diferentes costas. Pero como veis aquí en la imagen, son varias de las localizaciones en las que se rodaron. Las adolescentes sería un drama de unas chicas que van a estudiar a un internado en Londres, pero lo que nos interesa de esta película es ese inicio en el que aparece representada, aparece filmada Lo Pagán, sobre todo en la zona donde está el balneario Florida Blanca, el Hotel Neptuno, y se dan algunos de los elementos que veremos en esta pequeña toma. Un paisaje un tanto cambiado. Hay algunos elementos que permanecen pese al paso del tiempo. Vamos a ver cómo hay muchas películas de las que estamos poniendo que a veces solo utilizan imágenes del Mar Menor al inicio de sus películas. Es muy llamativo que películas que luego, a lo largo de todo el rodaje, no aparece casi nada relacionado con el Mar Menor, utilizaban ese paisaje tan llamativo para ellos. Fijaos aquí, como también se rodó en Londres, en Copenhague y en Lo Pagán. Casi todas las escenas rodadas en otro lugar, pero ese elemento inicial para ambientar solía estar muy relacionado con el Mar Menor. Ya empezamos a ver películas más relacionadas con la explotación turística del Mar Menor, en particular de La Manga. Verde Doncella, de 1968, ya en el propio argumento se ve como esa pareja que se acaba de casar, que quiere irse de luna de miel, quiere irse a La Manga. Se ve ahí esa clara intención turística de la película, con tomas como por ejemplo en la playa de Marchamalo junto al Hotel Galúa. La vida sigue igual sería una de esas películas que están rodadas casi íntegramente en La Manga. Muchas escenas rodadas en los interiores del Hotel Entre Mares, pero también muchos exteriores tanto en Cabo de Palos como en La Manga, y con esas tomas tan icónicas desde lo alto del Monte Blanco, con esa gran vía no tan poblada de edificios como está ahora, y que viene muy bien para hacerse esa idea de
en la explotación turística inicial de La Manga. Un lugar de esparcimiento, de tranquilidad, de paz. No un turismo de masas, que sería lo que reflejarían las películas posteriores. Aquí una pequeña toma del single principal en el que se ve bastante bien una imagen panorámica de toda La Manga del Mar Menor. Fijaos siempre que es muy importante tener de referencia las islas, tanto para saber la orientación. La isla del Barón nos ayuda mucho a ver el interior de la laguna, o en este caso, Isla Grossa, para saber el lado mediterráneo de la misma. Sientes tan sola, dime chiquilla que no. Bueno, así vemos un poquito esa evolución de La Manga. Y la siguiente película, estrenada un año después, sería En un lugar de La Manga, dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por Manolo Escobar, que ya refleja un poquito esa intención de explotar turísticamente en masa La Manga del Mar Menor. Tiene un tono de crítica ecologista al inicio, aunque al final torna a esa idea del desarrollismo, de esa idea de explotar al guiri que viene a España en esa época del tardofranquismo, y viene muy bien para hacerse esa idea de cómo fue vendiéndose La Manga, y a través de un relato costumbrista nos acercamos un poquito a una comedia de la época para comprender un poquito esa evolución urbana de La Manga del Mar Menor. Y esta imagen también refleja, a ver si la localizo, perfecto, va a reflejar muy bien esa intención de comprar los diferentes terrenos en tono obviamente de humor, pero el propio discurso de Manolo Escobar refleja esa intención de vender el propio producto turístico de La Manga en una película de cine. No sé si se escuchará bien. Se escucha muy bajito. No sé. No se va a escuchar muy bien. Pero bueno, no pasa nada. La película no deja de ir de un señor mayor, que es el abuelo de Manolo Escobar, que no quiere vender ese terreno. Y cómo llegan unas constructoras de Madrid e intentan convencerle de que lo venda, y llega finalmente Manolo Escobar a disuadirles y decir que en qué lugar del mundo va a encontrar un lugar en el que salga y se ponga el sol. Es un poquito ese discurso turístico que quiere vender en todo momento esta película, y es el caso de todas las películas de Mariano Ozores. Las 3 películas que rodará en La Manga irán principalmente centradas en esa explotación turística de La Manga del Mar Menor. Aquí vemos desde lo alto el Monte Blanco, con Isla Grossa al fondo, y podemos ver un poquito ese discurso que os acabo de dar, que aquí es lo que viene a decir Manolo Escobar. Bueno, otra de las películas que tiene Mariano Ozores es Hacienda somos casi todos. No salen apenas escenas de La Manga, pero al inicio, en la cortinilla, esperemos que esté todo bien. Bueno, por lo que parece no ha pasado nada, así que continuamos. En la película no salen apenas escenas de La Manga, solo al inicio. Fijaos esta toma del puerto de Tomás Maestre con el faro del Estacio. Y en la propia introducción de la película se refleja ese agradecimiento del propio Mariano Ozores y de la producción cinematográfica a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por todas las facilidades para el rodaje. De hecho, las películas de Mariano Ozores son una publicidad constante a esa nueva marca de la Costa Cálida, a marcas murcianas como Hoover o El Pozo aparecen hasta la saciedad en la mayoría de las escenas, con esa intención de vender turísticamente ese producto. Lo mismo pasará con Ya no va más, la tercera película que rodará Mariano Ozores en La Manga, y una película que va de cómo una persona se gasta sus ahorros en el casino de La Manga del Mar Menor.
tenemos que tener en cuenta aquí que Tomás Maestre consiguió que una de las 12 primeras licencias de juego la adquiriese el Casino de la Manga del Mar Menor, y esta no deja de ser una película promocional de todo ese hecho y un remake de Los Vingueros de Pajares y Exceso, en la versión de La Manga. Y aquí vemos en uno de los edificios de nueva construcción de La Manga cómo se está desarrollando una conversación, y otra película más en la que Mariano Zores hace continua publicidad a Costa Cálida como marca turística. Bien, ahora vamos a pasar a las películas del director más prolífico en la Manga y en el Mar Menor en general. Es Jesús Franco. Jesús Franco es un director que ha rodado más de 200 películas, películas muy relacionadas con el género de serie B, exploitation, fantaterror, y tiene más de 10 películas rodadas en el Mar Menor porque le gustaban muchísimo las diferentes localizaciones, y además aprovechaba el rodaje de una película para rodar escenas de 2 o 3 más. Y os vais a fijar bien en las fechas en las que aparecen las diferentes películas. Bésame Monstruo es una de las mejores películas para localizar diferentes localizaciones del Mar Menor. Algunas más comunes, que son fácilmente distinguibles, otras que cuestan un poquito más. No deja de ser una película de espionaje, con tono de humor, y un elemento que hay que tener muy en cuenta es que es una coproducción con Alemania Occidental. Jesús Franco, para superar también esa censura franquista en aquel momento, explotaba mucho ese género que realizaba para venderlo al exterior. De hecho, gran parte de sus películas son muy conocidas fuera de España más que dentro de ella. Y vamos a ver cómo muchas escenas se rodaron en la Manga del Mar Menor y otras localizaciones del Mar Menor. En este caso podéis ver un molino típico del campo de Cartagena, que en la película se interpreta que hay que mover un poco las diferentes aspas para abrir una ventana secreta. Un elemento más de la ficción, y hay que tener en cuenta que estas películas van a estar ambientadas fuera de España. La censura franquista no permitía que películas que tenían altas dosis de violencia, de escenas sexuales o de sangre, se relacionasen con España, y por eso se ambientaban en otros lugares. Vamos a ver ahora cómo el Mar Menor va a representar otros países y otros entornos del mundo. Esta escena, voy a dejarla, es muy cortita, y creo que muchos de ustedes ya hayan reconocido el edificio, es el monasterio de San Ginés de la Jara, y también nos ayuda un poquito a comprender ese patrimonio que se está perdiendo y que no se le ha mostrado el merecido respeto que debe tener. Y vamos a ver cómo entran por el coro de la iglesia, una escena un tanto dantesca, porque ¿os acordáis que acabo de decir que ambienta sus películas en otros lugares? Pues el lugar en el que ambienta esta película es una isla del Caribe llamada Lopagán, en la que aparecen una especie de secta de nazarenos, para nosotros, en la cual hay un doctor que está criando una especie de mutantes zombies para dominar la zona. Para que os hagáis un poquito la idea de lo extrañas que podían llegar a ser estas películas, pero de la que también nos interesa mostrar esta toma del puerto de Cabo de Palos, fácil de distinguir por este edificio de aquí, y vamos a ver cómo lo va a conectar con otro lugar del Mar Menor. Con Bar Venezuela nos sonará, ¿no? En Lopagán. Vamos a ver cómo ha conectado Cabo Palos con Lopagán para ambientar un poquito su película, en la que utilizan muchísimos lugares y entornos del Mar Menor. Es una de las películas más interesantes en ese sentido y muestra muchos espacios relacionados con el Mar Menor. Una secuela de esta película sería El caso de las dos bellezas, el cual no aparece en muchas escenas relacionadas con el Mar Menor, pero en una de las tomas finales podemos ver tanto el Carmolí como la Torre del Negro, como podemos ver en esta instantánea. Otra de sus películas sería La Isla de la Muerte, en la que utilizan muchísimas escenas de las diferentes islas del Mar Menor y que la ambienta en la isla de una secta del Marqués de Sade. Una película un tanto extraña para los que no estén habituados a este género, pero que tiene una toma final muy interesante, que he obviado porque no era muy adecuada, pero que muestra un atardecer en la Manga del Mar Menor con sus dunas
muy interesante, pero he preferido poner esta imagen que muestra también un poquito ese carácter idílico. Ya hemos visto cómo el faro de Cabo de Palos se transformaba en una abadía para una película de espías. Cómo, en este caso, estamos en la isla del Marqués de Sade. En otro caso, ya hemos visto también una isla del Caribe llamada Lopagán, cómo se utiliza para hacer ficción en todas estas películas. Bueno, en todas estas escenas podéis reconocer perfectamente las islas del Mar Menor. Y es bastante curioso que conozcáis todos estos datos porque Jesús Franco no deja de ser el director que más películas ha rodado en el Mar Menor, que se hayan vendido, que hayan tenido cierto éxito dentro del mundillo en el extranjero, más que en la propia España. Eso lo vamos a ver muy bien en la siguiente película, que es una de sus más conocidas. Ya podemos hacernos una idea con esa musiquilla que ponen para dar ese toque exótico que se va a explotar mucho para las películas rodadas en el Mar Menor. Ya hemos hablado, ambientadas en el Caribe y en mundos ficticios hasta ahora, ¿vale? Y ahora Las vampiras, una película que sufrió bastante la censura franquista. De hecho, se quitaron hasta 15 minutos de película, se cambiaron doblajes, se tardó mucho tiempo en estrenar en España, pero que fue un éxito en Europa y en Estados Unidos y en la Unión Soviética en aquel momento, y que tiene escenas como, por ejemplo, el caso de La Bola, de Marchamarlo, que está en la Casa de la Bola, que actualmente ya no se conserva, y que era la casa de la condesa en la que está ambientada la película. Una chica acaba visitando a una condesa que tiene relación genética con el conde de Drácula, para que nos hagamos la idea un poco de la ambientación. Y aquí podemos ver otras tomas de la película que emplea diferentes localizaciones del Mar Menor. Tenemos que tener en cuenta, esta película en particular se ambienta en una isla de Turquía. Vemos como otra vez el Mar Menor puede servir para ambientar otros puntos del mundo. Dado el bajo coste, se podían filmar más películas. En el caso de Jesús Franco podía rodar muchas películas seguidas y eso abarataba bastante los costes y podía dar el pego totalmente para la persona que no conozca el lugar en sí. Otra, el título, Virgen entre los muertos vivientes, una muy al estilo de lo que he comentado anteriormente. El resto de la película apenas tiene escenas filmadas en el Mar Menor, pero se utiliza la introducción para ambientar una chica que acaba yendo a un pueblo de Gran Bretaña a buscar la herencia de su padre. Pero el inicio nos muestra una costa de Lopagán bastante interesante y que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y que merece la pena ver casi en su plenitud la introducción. Con todas esas escenas. Esta ya será una de las últimas películas de Jesús Franco rodada en el Mar Menor. Vemos que, aparte de la Manga del Mar Menor, Lopagán se sitúa como uno de los lugares más filmados. Uno que no es tan conocido a nivel de filmaciones, entre los muertos vivientes, pero que se emplea mucho en diferentes películas. Muchos de ustedes ya lo sabrán por la gran labor que realiza el Museo del Barón de Benifayó en San Pedro del Pinatar, que está dando un poco a conocer todas estas películas que se han rodado en su municipio. Aquí ya empezaremos a ver otra vez el balneario de Florida Blanca, el Hotel Neptuno y la Curva, diferentes balnearios. Tener en cuenta este elemento patrimonial que en muchos lugares se ha perdido, en las tradicionales, y que es un lugar muy empleado en las diferentes películas que iremos viendo en esta charla. Un lugar que se utiliza con mucha frecuencia. Algunos de ustedes incluso habrán vivido este paisaje de esta forma, que hay algunas partes que sí que nos recuerdan y hay otras partes que no se parecen mucho que digamos. Aquí se ve perfectamente ese balneario de Florida Blanca, la costa como ha variado. Así que veremos otra vez una ambientación en un lugar distinto al que es originariamente. Fijaos esa diferencia. Películas como las de Mariano Ozores, que buscaban explotar turísticamente el Mar Menor,
esas películas sí que señalaban que estábamos en el Mar Menor, al contrario que la mayoría de serie B que estamos viendo ahora, que nos transportan a otros lugares del mundo a través de escenas que se han rodado en el Mar Menor. Un título bastante llamativo, no va a haber ninguna escena extraña a lo largo de esta charla, tranquilos, pero muchas escenas rodadas en La Manga y en San Ginés de la Jara otra vez. Será el caso de San Ginés de la Jara el que se emplee como la hacienda donde secuestran a mujeres para hacer trabajos forzosos en carreteras de la zona. Y eso será el lugar en el que se emplee y será rodado en el coro de la iglesia de San Ginés de la Jara. Fijaos cómo la dejadez que ha habido con ese elemento patrimonial de primer nivel llevó a que fuese empleado como lugar de rodaje de películas de este calibre, en la que, por ejemplo, salen tomas con el Faro de Cabo de Palos y con diferentes localizaciones del Mar Menor. Muchas veces van a ir imágenes acopladas unas a otras, como hemos visto anteriormente, ese puerto de Cabo de Palos, luego de repente vamos a aparecer que estamos en el restaurante Venezuela en Lopagán. Y así va a pasar recurrentemente en muchas de las películas que vamos a ir viendo. Tened en cuenta que estas películas no tuvieron tanta repercusión en España, pero sí en el extranjero. Películas que, por eso, fijaos la calidad, que muchas veces es muy difícil rescatar y que están normalmente en ediciones en DVD extranjeras se ven mucho mejor que la edición en española. Bueno, una de las últimas películas de Jesús Franco en La Manga sería Dark Mission, Operación Cocaína, ambientada en la lucha contra el narcotráfico en Perú. En este caso, La Manga representará al país de Perú. Encontraremos muchas escenas en La Manga, pero sobre todo vamos a ver escenas de una gran vía, ahí al fondo, con apenas construcción en alguna de las zonas más vírgenes de todavía La Manga, y edificios tan llamativos como el que actualmente es el Collados Beach, en la zona de Veneciola, y que este edificio tan llamativo de Fernando Garrido, acordaos que es un arquitecto que tiene muchos edificios en la Manga del Mar Menor, nos recuerda cómo, en este caso, Christopher Lee estuvo aquí rodando en La Manga, una película de la lucha contra el narcotráfico, ambientada en Perú, pero rodada en La Manga del Mar Menor. Otro título bastante llamativo, una película de humor, de vampiros, pero que está rodada casi íntegramente en La Manga. Y nos muestra ese salto que quería comentaros. Cómo hemos visto esa idea idílica del Mar Menor en La vida sigue igual, un lugar de paz. Luego pasamos a un lugar de La Manga que ya se ve un poco esa explotación urbanística en demasía que se realiza. Y ya luego el salto de la decadencia que quiere mostrar Don Cipote de La Manga. Una película que habla de una persona que es mordida por un vampiro y se convierte en licántropo por las noches y hace sus aventuras por La Manga del Mar Menor y que tiene muchas escenas que nos ayudan un poco a comprender ese cambio urbanístico de La Manga y que, por ejemplo, aparece el Puente de la Risa, que lo emplean para entrar a La Manga. Todos sabemos que eso sería imposible, dada la ubicación del puente, pero que en la película, como en buena ficción que es, todo es válido. Y aquí vamos a ver la zona de los molinos salineros de Veneciola. Esa zona que veremos algo cambiada en estas tomas, incluso algunos de los elementos aledaños al molino, y que, fijaos con las tomas aéreas que realizan, es bastante interesante. Fijaos cómo otro elemento que se va a emplear mucho en los rodajes de las películas del Mar Menor es emplear esos molinos típicos del campo de Cartagena, esos molinos de viento, que se dan elementos muy recurrentes. Y esta otra toma de la película, en la que se ven todos esos edificios, con la isla del Badón al fondo, el hotel Doble Mar Casino, y se van a rodar numerosas escenas en La Manga del Mar Menor, principalmente, también un poquito en Cabo de Palos, escenas en las que aparece esa manga, pero no en su esplendor que se aparecía reflejada en otros periodos. Aquí podemos ver un poquito las tomas aéreas que emplea
Y también incluso acaban saliendo algunos negocios locales de la zona, como en esta toma final. Drácula con Demore II, segunda parte. Todos conocemos al Chiquito de la Calzada, películas de humor, comedia, una primera parte ambientada en el lejano oeste y esta segunda parte acaba naufragando en una isla en el que le confunden con el Conde de Drácula. Un argumento, como veis, son películas de bajo coste, de comedia, humor, serie B, y suelen emplear el Mar Menor como lugar de rodaje. En el caso de Drácula, se dan escenas acuáticas, escenas que son difícilmente identificables, ya que se rodó principalmente en Madrid y en otras ubicaciones, pero se utilizó Los Urrutias como lugar acuático en el que rodar ciertas escenas del naufragio. De hecho, en los propios créditos aparece esa colaboración con el Club de Buceo Islas Hormigas, de Cabo de Palos, y con la colaboración con el Club de Vela de la zona. Otra película icónica es Pajarico, una de las películas murcianas por excelencia, de las que más le suele venir a la gente a la cabeza en el momento de pensarlo, de Carlos Saura, que obviamente es especialmente llamativa por el gran papel que realiza Paco Rabanne, el aguileño, por excelencia, y que tiene una de las escenas, no en una playa marmenorense, sino que sería en la playa de La Llana, una playa del municipio de San Pedro del Pinatar, pero que estaría en la zona de las Salinas, y que tiene una de las escenas más llamativas de la película. No sé si se escuchará bien, pero a muchos les sonará la escena, difícilmente se va a escuchar, pero es el momento en que Paco Rabanne, con esa imagen de la playa de La Llana, acaba diciendo qué bien se está cuando se está bien. Una frase bastante conocida y que es uno de los elementos más recordados de Paco Rabanne, de su extensa carrera y bastante laureada. Ya vamos a empezar a ver una serie de películas que son más modernas, ya vamos a ir entrando ya en el siglo XXI, en las que apenas os mostraré cortes, porque algunas son de fácil acceso, otras, muchas de las personas aquí presentes conocerán más datos, porque son películas más recientes, pero mencionaré algunas de ellas. En este caso, estaría hablando y decirte una estupidez, por ejemplo, Te quiero, que tiene escenas rodadas en la parte del municipio de San Javier de la Manga. Son de Mar, una película rodada principalmente en Denia, pero que tiene escenas rodadas en el puerto de San Pedro del Pinatar y colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Rencor, una película protagonizada por Lolita, que nos recuerda, en cierta forma, a esa película de La vida sigue igual, una película, en cierto modo, musical, un poco más dramática, esta en este caso, que no deja de mostrar a esa artista venida menos, que se va a un pueblo de costa para tocar en terrazas, en garitos, para ganarse un poquito la vida, y que nos interesa bastante, sobre todo, por esa escena en la que recorre la playa de la Mota, en Lopagán, y queda impactada un poco por ese turismo de masa, esa gran cantidad de gente que hay, y, obviamente, por los baños en los lodos del Mar Menor. Esta falla un poquito el sonido, seguramente se haya quitado, pero bueno, reconoceremos muchos lugares hasta llegar a el Chiringuito de la Mota, ya más cercano a Lopagán. Y así vamos viendo un poquito esa evolución. Hemos visto muchas películas rodadas en los años 60, en los años 70, en los años 80 empezamos a ver menos películas, pero ahora vamos a ver un poquito una evolución en el número de películas rodadas en el Mar Menor. Y esta es una de las que tiene muchas escenas rodadas aquí. Y como ella queda impactada por esos baños en los lodos, que a todo aquel que no sea de aquí le extraña y le parece algo completamente poco común. Vemos cómo esta película vuelve otra vez a esa idea turística de la manga, no, de la manga en este caso, del Mar Menor en general, disculpen, a esa idea del turismo ya de masas y como ella acaba acudiendo a ese lugar en el que se cruza con su antiguo amor, pero que muestra ese Mar Menor completamente distinto a ese que vivió Julio Iglesias en La vida sigue igual, un lugar de esparcimiento, de tranquilidad. Aquí la visión ha cambiado radicalmente y lo vamos a ir viendo.
Y aquí vamos a ir dejando la escena en ese chiringuito. Y como vemos, sigue siendo otro elemento recurrente, como comentamos al principio de la charla, es el legado aeronáutico que tiene el Mar Menor, y volverán a ver películas relacionadas con él, Alas rotas, una película ambientada en la Academia General del Aire, en particular, sobre todo, en la Patrulla Águila, y tendrá muchas escenas rodadas en la Academia General del Aire. Otra película, rodada en 2005 en este caso, sería La noche del hermano, que tendrá muchas escenas rodadas en diferentes calles de Lopagán y del centro de San Pedro del Pinatar. En este caso en la avenida Emilio Castelar y en toda esa zona del centro de San Pedro. La carta esférica, basada en la conocida novela del escritor cartagenero Arturo Pérez Reverte, que aunque está rodada principalmente en Madrid, en Cádiz, en Gibraltar, gran parte de las escenas subacuáticas se ha rodado en Cabo de Palos, en colaboración con el Club de Buceo Planeta Azul, y por ello merecía la mención. Adu, una de las películas más recientes, es muy difícil localizar en qué momento sale la manga. En gran parte de los medios se expresó que ahí se rodó. En los propios créditos aparece toda la colaboración que hubo con diferentes entidades de la región de Murcia en general, aunque se rodó sobre todo en Mazarrón, en Cartagena, en diferentes zonas costeras, pero ahí queda un poquito en el aire. Venganza 3, ahora vamos a pegar el salto en las últimas películas, en películas de mucho presupuesto que han atraído al Mar Menor el rodaje de películas muy conocidas. En este caso sería la tercera película de la saga protagonizada por Liam Neeson, en la que se rodaron numerosas escenas en carreteras de la zona del campo de Cartagena, en diferentes lugares como la Academia General del Aire, pero destaca principalmente por las escenas rodadas en el aeropuerto de San Javier, sobre todo las escenas finales en las que hay mayor nivel de acción, y que nos muestra cómo ese legado cinematográfico sigue vivo y va cogiendo fuerza. Hay que tener en cuenta también que el Mar Menor vive en parte a expensas de las películas que ruedan en colaboración con la Ciudad de la Luz en Alicante, un estudio cinematográfico que colaboran muchos directores internacionales y que veremos como en el caso, por ejemplo, de una película que tiene ciertas escenas rodadas en Los Alcázares, colaboraron directamente la Ciudad de la Luz para encontrar esas localizaciones en este entorno del sureste. Ese sería el caso de The Garden of Eden, del Jardín del Edén, basada en el libro de Hemingway, y que tiene escenas en el archiconocido Balneario de la Encarnación, ese edificio precioso que tiene Los Alcázares, de primer orden, una maravilla que se siga conservando así de bien, y tiene escenas interiores en las que tímidamente podemos ver un poquito las aguas del Mar Menor, pero que seguro que cualquier miembro de la asociación puede dar mucha más información, ya que vi que también hicisteis alguna actividad relacionada con algunas de las películas que estoy mostrando ahora al final. Y una de las últimas, si no es la última, Green Zone, Distrito Protegido, protagonizada por Matt Damon. Ahora, localizaciones de Los Alcázares, San Javier, también Fuente Álamo y otras ubicaciones, servirán para ambientar la guerra de Irak. Fijaos cómo esas películas de serie B que veíamos al principio, que nos transportaban a Perú, a Turquía, a otras localizaciones, ahora, en 2010, muy reciente, nos transportan a Irak. Seguro que cualquiera de los miembros, o el propio Antonio, puede dar luego bastante información, porque sé que sabe bastante del tema, y todo el trabajo que hubo en la base aérea de Los Alcázares en ese sentido. Bueno, ya por último, esta ha sido una selección de una treintena de películas en las que han sido rodadas en el Mar Menor. Hay más, por supuesto. Me he querido centrar sobre todo en las que muestran elementos del paisaje marmenorense que han pervivido en el tiempo, otras que han cambiado a lo largo de las últimas décadas y que nos ayudan un poquito a reflexionar sobre el urbanismo que se practicó sobre todo a partir de esa época del desarrollismo urbanístico, a partir de los años 60 principalmente en adelante. Por último, una de las cosas que quería mencionar era una mención a Carlos Auret, director de cine nacido en Los Alcázares, que fue muy conocido fuera de España, en España no tanto, no tuvo tanto éxito, pero que si preguntas a cualquier persona que le guste el fantaterror o el cine exploitation, conocerá bastante su obra, en la que destacan películas como La venganza de la momia,
que rodó escenas en la ciudad de Londres, u otras películas como El retorno de Walpurgis, que sería la segunda parte, protagonizada también por Paul Naschy, con el que colaboraría continuamente, y El espanto surge de la tumba. Películas que, como ya mencionábamos anteriormente, en el caso de Jesús Franco, muchas de ellas rodadas en España, pero las ambientábamos en otros países para que no hubiesen problemas a asociar escenas de violencia o de otro cariz nada adecuado con España. Y nada, por último, mostraros un poquito materiales para los que os interese el tema, para que podáis ahondar. Por un lado, recomendaros la exposición Mar Menor, Imágenes familiares, espacios comunes, que está hasta el 15 de agosto en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. Yo todavía no he tenido el placer de ir, pero espero que en esta semana que queda poder acudir, porque es muy interesante. Nos hemos centrado sobre todo en películas destinadas a cines, pero el cine doméstico también es muy importante como un recurso para reconstruir ese pasado reciente que tenemos. Por otro lado, recientemente encontré este TFG muy interesante y visualmente muy atractivo de la Manga del Mar Menor, en el que emplea algunas de las películas que hemos mencionado para mostrar ese cambio centrado solo en la Manga del Mar Menor. Por otro lado, señalar esa labor que comentábamos antes de la Asociación de Amigos de los Museos de San Pedro del Pinatar y del Museo del Barón Benifayó, con esa ruta del séptimo arte que han hecho para el municipio de San Pedro del Pinatar, que aparecen muchas de las películas que aquí hemos mencionado. Por otro lado, el archivo fotográfico de la Manga del Mar Menor, muy interesante, que te aparecen muchas escenas visuales que vienen muy bien para hacerse una idea de ese cambio de la manga en particular, y que recoge también algunos fotogramas de películas, como en este caso sería la de La Verde Doncella, que hemos mencionado anteriormente. Y por último tenemos ahí esa página de Facebook que todavía sobrevive, que tiene mucho material muy interesante, que es películas rodadas en la región de Murcia, y que viene muy bien para aquel que esté interesado o aquella que esté interesada pueda ahondar más en este patrimonio que es muy importante rescatar, labor también de la Filmoteca, de diferentes lugares, poner en valor estas películas, sobre todo las más desconocidas, estas películas de serie B, que son muy difíciles de acceder y que dan una información muy interesante de la evolución urbanística del Mar Menor, y que abre ahí ese melón de cuál va a ser la próxima película que se rodee aquí, con todo el potencial que tiene el Mar Menor. Y nada, ya para terminar, podéis leer ahí ese poema de Carmen Conde, uno de los poemas llamado Historia dentro de los poemas de Mar Menor, con esta imagen fantástica del Mar Menor, que muestra también ese legado aeronáutico tan vinculado a nuestra Laguna Salada y al municipio de Los Alcázares, donde nos encontramos. Así que nada, muchas gracias por su atención.